7:02 de la mañana, sigue con nosotros el internacionalista Carlos Luna. Quería que por favor nos hiciera una comparación, porque el gobierno nacional, cada vez que tiene un acto político, asegura o critica lo que ha sido la migración masiva de colombianos por un conflicto armado que ya todo el mundo conoce por más de 60 años. ¿Se puede comparar la migración de colombianos con la migración de venezolanos, tomando en cuenta no solamente cantidad, sino también el tiempo en que ha ocurrido? No, de hecho no debería compararse porque la naturaleza de las situaciones son total y completamente distintas, como tú bien has referido al principio. Estamos hablando de un conflicto armado con dos grupos irregulares, tanto la FARC como el ELN, durante 60 años, que provocó el desplazamiento forzado de personas hacia principalmente nuestro país, pero otros lugares. De hecho, España es otro de los grandes receptores de migración colombiana, pero esto ha sido más acompasadamente, y de hecho la naturaleza de los migrantes, los rasgos de los mismos, las características socioeconómicas de los mismos no son para nada las mismas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, viene de un conflicto armado. No es como en el caso venezolano, que en el caso venezolano, producto de unas medidas adoptadas por el gobierno nacional, donde ha habido unas medidas económicas que ha contraído el sistema productivo nacional, el hecho de que hay más desempleo, hay más inseguridad jurídica y seguridad política, obviamente ha hecho que la incertidumbre crezca, y esa incertidumbre ha forzado a que los venezolanos, producto de una crisis sistémica, repito, del sistema político venezolano en sus diversas manifestaciones, haga que los venezolanos tengan que buscar oportunidades en otros lugares del mundo. Quizás la presencia de Michelle Bachelet como alta comisionada de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas bajó un poco la tensión, incluso facilitó quizás la conversación con el canciller Jorge Arreaza. Sí. ¿Cómo evaluar la postura de ella, además, porque tenía cifras en la mano asegurando que eran 2.3 millones de venezolanos que estaban regados por el mundo buscando pues un mejor porvenir que no encontraron acá, según lo analiza los especialistas en el tema? Y ella también decía, se hacía referencia al tema de la malnutrición. La FAO, que por años viajó a nuestro país a asegurar que Venezuela no tenía cifras de hambre, incluso en aquel momento donde la canciller llegó a decir que Venezuela producía alimentos para alimentar a 3 países, hoy dice que 3.7 millones de venezolanos están pasando hambre. Bueno, mira, Esther, ¿Cómo evaluar entonces ya todas estas cifras que se están uniendo todas en un mismo punto? Mira, aquí hay que establecer dos cosas. Primero, si bien es cierto que me parece excelente que haya una interlocución válida entre la expresidenta Bachelet y alta comisionada en este momento y el gobierno venezolano, no es menos cierto que su discurso inaugural nos dejó luces que va a haber una línea de continuidad entre el trabajo del anterior alto comisionado de los derechos humanos y de la gestión ahora de Bachelet. Y sobre todo cuando hace mención del caso Venezuela y del caso Nicaragua, sí, y de las violaciones de derechos humanos que se llevan a cabo en estos dos países, va a mantenerse el proceso de investigación con todo lo que tiene que ver con una investigación desde lejos, o sea, una investigación desde fuera. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que es sumamente importante que se considere y que los televidentes pongan en un momento en consideración el hecho de que no pueden haber organizaciones internacionales que en un momento son buenas y en otros momentos son malas, porque para el gobierno nacional eran buenas en tanto y cuanto se declaró territorio libre de hambre, territorio libre de analfabetismo, por ejemplo, porque allí la ONU se lleva de las estadísticas que le aportan los Estados miembros. Y obviamente en ese momento, además, cuando el presidente Hugo Chávez Frías estaba en el poder, había una situación económica distinta, había una hiperactividad de la política exterior venezolana fundada en el rentismo petrolero, que le daba el basamento como para poder promover un determinado modelo. Ahora, la gran conclusión es que el modelo está en crisis. La gran conclusión es que no tiene los niveles de rendimiento, y eso tiene que ver con el anclamiento que ha tenido este modelo con el rentismo petrolero, con la baja de la producción petrolera, con la merma que tiene PDVSA y con el hecho de la merma en los precios del petróleo. Quiero consultar para usted varias inquietudes que tienen nuestros televidentes el día de hoy
Voy a empezar por una que tengo por acá de Alexis La Paz. Le dice lo siguiente. Usted habla de Estado forajido y de no respetar los derechos humanos. ¿Cómo llamaría usted lo que sucede en México y Colombia en materia de derechos humanos? Mira, aquí lo que pasa es que cuando hablo de gobierno forajido estoy hablando de que el gobierno verdaderamente, más que evitar que esa situación se dé y que esa situación se procure, en el hecho de tratar de fortalecer las instituciones, aquí lo que se hace es que primero se desconoce una situación. Cuando usted desconoce una situación, usted no está creando las posibilidades de gobierno para todos y está generando una discriminación entre lo que usted considera que es la verdad y lo que considera que es la verdad de los otros. Eso en primer término. Y en segundo término, se genera un proceso de debilitamiento de las instituciones del Estado que puede hacer que Venezuela se convierta en un estado fallido, precisamente porque se busca la sustitución por vía de la... digamos que se trata de desacreditar el Estado pues, y el contrato social liberal burgués, que es lo que han dicho los altos personeros del gobierno, que es la Constitución de 1999, que todavía tiene signos y rasgos de la Constitución de 1961, y entonces trata de ser sustituida por ahora por el nuevo proceso del Estado Socialista Comunal, tal como está establecido en el programa de la patria. No olvidemos que este gobierno ha sido bien disciplinado en el hecho del cumplimiento de su visión estratégica, que estuvo contemplada primero en el primer plan socialista Simón Bolívar y después en el programa de la patria, donde se dice textualmente en su página 3 que se ha pasado el punto de no retorno, citando a Antonio Gramsci, y que ahora hace falta consolidar el Estado Socialista Comunal. Por acá le pregunta Horacio Pinto. ¿Cómo puede entenderse que Estados Unidos diga que 2.4 millones de personas que salgan de Venezuela es una crisis, mientras maltratan a más de 40 millones de personas de Latinoamérica, inmigrantes en su territorio? Mira, es que aquí lo que hay que reconocer en honor a la verdad es que cada gobierno, en el marco de lo que se conoce como la anarquía internacional, definido académicamente la anarquía internacional como la ausencia de un gobierno legítimo y centralizado, que otorgue premios y castigos a semejanza de como lo hace el Estado a lo interno de cada uno de nuestros países, hace que hayan unos países que con base en su poder específico internacional desarrollen una narrativa y otros que desarrollen otra narrativa. Eso no está en discusión y eso no se puede desconocer. Y por esta misma razón es que los Estados Unidos dice, según su percepción y su percepción de amenaza a su seguridad y a la estabilidad regional, el hecho de que Venezuela está siendo un grave problema porque es una migración de golpe. De hecho, no se está preparado en los países receptores para recibir el contingente de personas venezolanas que en cosa de 1 año y medio se han desplazado por toda América Latina. Por acá le pregunta Lerson, según el invitado, ¿cuál es el objetivo del viaje a Maduro a China? ¿Negociar la deuda con uno de sus pocos aliados? Sí, mira, hay que reconocer una cuestión. Estamos en un proceso de transformación y reacomodo de las estructuras internacionales, definidas las estructuras internacionales como la forma que adopta el sistema internacional en un momento dado de la historia, producto de la configuración y reparto del poder. Bueno, precisamente en este momento hay que recordar que se lleva a cabo una guerra comercial y una guerra arancelaria entre los Estados Unidos y China. Es decir, estamos en medio de un conflicto de carácter geopolítico donde tenemos a China, que es un actor, digamos, revisionista del sistema internacional en tanto y cuanto está compitiendo por poder con los Estados Unidos a nivel global y aprovecha de que Venezuela está enmarcada en esa cruzada revisionista también para establecer convenios, y Venezuela necesita los recursos porque podría caer en default y está tratando de adquirir recursos para ganar tiempo en función de seguir con su propósito de perpetuación en el poder y de instauración del Estado Socialista Comunal. Señor Luna, brevemente y cierro con esta pregunta del señor Carlos Giordano. Aquí se quiere un cambio de gobierno pacífico porque nadie quiere una intervención militar, sería mucho derramamiento de sangre. ¿Cuál cree usted que sería la mejor solución para salir de esta crisis? Mira, la mejor solución es identificar intereses comunes, es identificar que todos somos venezolanos más allá de que unos sean rojos, otros sean naranjas, amarillos, blancos, azules, lo que sea.
y que precisamente la única forma de impedir que las familias venezolanas se sigan desuniendo es crear las condiciones, crear las oportunidades para la explotación de todos los talentos, de todas las capacidades de los venezolanos, sin distingo de su preferencia política. Todos tenemos un corazoncito, todos tenemos una forma de pensar respecto a cómo deben ser los destinos del país, pero todos queremos el progreso, el bienestar y el desarrollo de Venezuela. Señor Luna, muchísimas gracias, Muchas gracias por acompañarnos. Estábamos Placer. conversando con Carlos Luna, internacionalista, quien muy amablemente nos acompañó acá en...